Bueno, hola a todos. Vamos a realizar el siguiente. Bueno, voy a realizar el siguiente circuito en el cual nos pide que apliquemos el análisis nodal para hallar el voltaje cero en el circuito que pueden ver aquí en pantalla. Entonces, este circuito está bastante interesante porque la mayoría de los alumnos lo que aquí pues dicen, bueno, aquí si tomo este nodo de referencia, eh, aquí este otro nodo, no sé, lo llamo voltaje uno, este otro nodo lo llamo voltaje 2 y todo este nodo, se fijan que todo es un mismo nodo, diga voltaje 3, ¿no? En el nodo uno pues no hay problemas, en el nodo 2 aquí por ejemplo, en este nodo, ¿qué dice el alumno? No, pues aquí el voltaje fulanito menos este voltaje acá, entre 8 el voltaje acá, menos el voltaje acá entre 4 el voltaje de acá, entre 2. Pero el problema es que dicen, ¿qué hago con esta corriente? ¿Está entrando o está saliendo del nodo? ¿Verdad? Y el problema es bastante sencillo. Mira, aquí esta corriente de 2 amperes independiente está en paralelo con un cortocircuito, la cual esta corriente tiene un voltaje. Y si ese voltaje es igual a cero, de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Si el voltaje es cero, la corriente es cero, así de fácil. Y si la corriente es cero, ¿qué significa? Un circuito abierto. Entonces, tenemos el siguiente circuito. Simplemente ese circuito lo ponemos con un cortocircuito. O quitamos simplemente la fuente de corriente independiente. Independiente. Ahora, ¿qué podemos ver? Estas dos resistencias están en paralelo. Pues las ponemos en paralelo y nos queda el siguiente circuito. 2 tercios, ¿no? Y ya le damos nombre a cada nodo. Este le llamé voltaje 1, este le llamé voltaje 2 y este voltaje 3. Entonces, ya lo demás es bien sencillo. Simplemente, si queremos el voltaje 0 va a ser el voltaje 1 menos el voltaje 2. La diferencia de esos dos voltajes. Y empezamos con la ecuación del nodo 1. Aquí en el nodo 1 tenemos el voltaje 1 menos 0, pero pues el voltaje 1 sobre 1, ¿verdad? Que es 1. Luego el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre 8, aquí lo tenemos. Y como esta corriente está entrando, la pasamos al otro lado, igual a 4. Simplificamos y nos queda la siguiente ecuación. Vamos con el nodo 2. El nodo 2. Voltaje 2 menos voltaje 1 sobre 8. Voltaje 2 menos voltaje 3 sobre 4. Y voltaje 2 sobre 2 tercios. Igual a 0. Nos vamos con la ecuación del nodo 3. Perdón. Simplificamos. Nos vamos con la ecuación del nodo 3. Y tenemos el voltaje 3 sobre 2. El voltaje 3 menos el voltaje 2 sobre 4. Esta corriente está saliendo. Entonces es positiva y la pasamos negativa al otro lado. Simplificamos, resolvemos el sistema y tenemos que el voltaje 1 es igual a 3.5 volts, el voltaje 2 es menos 0.5 volts y el voltaje 3 es de menos 5.5 volts. Entonces, como lo que queremos saber nosotros, o nos está pidiendo el problema, es el voltaje 0, simplemente vamos a restar el voltaje 1 menos el voltaje 2, el cual nos va a dar 4 volts. Y ya, es todo. Pero ahora, esto ya es adicional. Esto es adicional, vamos a conocer el voltaje 0 con el equivalente de Thevenin. El siguiente circuito que tenemos, pero ahora con el equivalente de Thevenin. Entonces, de acuerdo con el teorema de Thevenin, para poder conocer
bueno, podemos conocer algo, ¿no? Del circuito. Entonces, queremos conocer el voltaje 0, lo vamos a quitar. Vamos a quitar la resistencia de 8. Y voy a empezar calculando el voltaje entre sus terminales. Y aquí le nombré nodo a este nodo, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser la diferencia potencial entre estos dos voltajes. Voltaje 1 menos voltaje 3 va a ser igual al voltaje de Thevenin. Entonces nos vamos a disculpen, aquí no, viendo el análisis, viéndolo bien, no necesitamos una ecuación de nodo aquí. Simplemente vemos que esta corriente de 4 amperes es la que pasa por la resistencia de 1. Porque aquí es un circuito abierto, la corriente nunca significa corriente igual a 0. Entonces la corriente pasa por aquí por la resistencia y tenemos que su voltaje es de 4 volts. Entonces tenemos que el voltaje 1 es igual a 4. Entonces nomás tenemos que hacer el sistema para voltaje 2 y para el voltaje 3. Entonces en el nodo 2 tenemos el voltaje 2 sobre 2, el voltaje 2 menos el voltaje 3 entre 4. Esta corriente sale, la ponemos negativa al otro lado, la pasamos negativa aquí a este lado, simplificamos y esta es nuestra primera ecuación, ya simplificada. Nos vamos a la ecuación del nodo 3, la cual es el voltaje 3 sobre 2 tercios, el voltaje 3 menos voltaje 2 entre 4, y ya es todo, ¿no? Eso es igual a 0. Simplificamos, resolvemos el sistema. Tenemos que el voltaje 2 es igual a menos 5.6 volts y el voltaje 3 es igual a menos 0.8 volts. Entonces, de acuerdo a lo que queremos conocer, el voltaje el de las terminales, el voltaje de Thevenin, vamos a restar 4 menos 0.8. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a 4.8 volts. Ya tenemos el voltaje de Thevenin. Ahora pasamos a conocer la resistencia equivalente entre las terminales. Tenemos el siguiente circuito. Vamos a apagar las fuentes independientes, en este caso esta de corriente. Vamos a poner como un circuito abierto. Vamos a tener el siguiente esquema, ¿no? Y vamos a hacer el equivalente para poder conocer la resistencia de Thevenin. Entonces aquí podemos ver que esta de 4 está en serie con esta de 2, son 6 ohms, en paralelo con este de 2 tercios, nos da 0.6, y pues ya lo último, al final nos queda en serie esta de 1 ohm con el 0.6. Entonces la resistencia de Thevenin va a ser de 1.6 ohms. Bien, pues ya tenemos todo para hacer el equivalente. Pero esto igual es adicional. Vamos ahora a hacer el otro componente, la cual vamos a poner en cortocircuito las terminales y vamos a calcular la corriente de Norton, la corriente de cortocircuito. Aquí puse en cortocircuito, aquí fluye la corriente de Norton y vamos a calcularla. Aquí ya le puse I1, I2 y corriente de Norton, ¿no? Que es la que pasa por aquí. Entonces, aquí primeramente podemos ver que la corriente de Norton, la que pasa por aquí, bueno, la diferencia de la corriente de Norton menos la corriente I1 es igual a 4. Corriente de Norton menos I1 es igual a 4 amperes, ¿no? Ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, como tenemos esta corriente aquí, significa supermalla. Vamos a hacer una supermalla entre la corriente de Norton
e I1 o IN I1, ecuación de Supermaya, en la cual vamos a hacer la dirección a las manecillas del reloj. Vamos acá, acá, acá. Vemos aquí que tenemos 4 y tenemos IN menos I2 a favor, en contra. Seguimos la trayectoria de la Supermaya. Tenemos 2 I1 menos I2 favor, contra. Seguimos trayectoria y tenemos 1 y 1. Y ya, eso es igual a 0 y simplificamos la ecuación. Ya tenemos esa segunda ecuación. Ahora la ecuación de la malla I2 o malla 2 tenemos en ese sentido, las manecillas de reloj, tenemos 4 I2 menos IN favor, contra, más 2 tercios por I2 más 2 I2 menos I1 favor, y esta se opone, ¿no? Vamos a esta dirección y igual a 0. Y ya está simplificada la ecuación. Resolvemos el sistema y nos queda que la corriente de Norton es igual a 3 amperes y pues las demás, pero en realidad la que nos interesaba o nos interesa es la de la corriente de Norton, la corriente de cortocircuito. Ya eso fue adicional porque en realidad esto no lo vamos a ocupar. Yo en lo personal siempre calculo las tres componentes para que, que coincidan, ¿no? Que ver que coincidan los datos y que estén bien. Pero bueno, vamos a hacer ahora, procedimos a hacer el equivalente de Thevenin. Ya tenemos el voltaje de Thevenin de 4.8 y la resistencia de Thevenin de 1.6 ohms. Entonces, entre sus terminales va a regresar la resistencia que quitamos con su respectivo voltaje, la de 8, y va a volver B0. Ahora simplemente hacemos un divisor de voltaje en el cual B0 va a ser igual al voltaje de la fuente, 4.8, por la resistencia donde quiero conocer el voltaje, entre la serie de estas dos, 8 más 1.6, y como pueden ver, B0 nos da 4 volts, igual como lo habíamos calculado con el método de nodos. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Si cualquier duda, por favor pongan en los comentarios. Gracias.